Que Dios os bendiga mucho y bienvenidos a Conociendo a Jesús a través de sus siervos. Amén. Un programa que Dios ha puesto en nuestro corazón, en los jóvenes de la iglesia de Fuencarral, aquí en Madrid, y de parte de todos los hermanos, gloria al nombre del Señor. Este programa, hermanos, queremos explicar algo, ¿vale? Conociendo a Jesús a través de sus siervos. No es un programa en el que trata de hacer apología del hombre. Amén. Queremos hacer apología de Cristo y de cómo el Señor trata, gloria al Señor, con el hombre. De la misma forma que predicamos de Abraham, de las experiencias que Abraham tuvo, también creemos, gloria al nombre del Señor, que en este tiempo el Señor trata con todos y cada uno de nosotros de una manera independiente. Amén. Por eso en esta bendita tarde vamos a hacer una entrevista a un hermano que verdaderamente amamos, que respetamos, gloria al nombre del Señor. Y es una entrevista especial, amén. Y es al tío José, que es obrero de la iglesia, amén. Bendiciones. Que Dios le bendiga mucho. Bueno, así para presentarnos un poco, tío José. Usted es un hombre que lleva muchos años de ministerio. Gloria al Señor. ¿Cuántos años lleva de ministerio? Desde comienzo, 42 años. 42 años de ministerio. No es porque sea mayor, hermanos, es porque empezó joven, ¿vale? Amén. 42 años de ministerio. Miren, es un hermano que es obrero, gloria al Señor, de la iglesia de Fuencarral, y es obrero de la misión evangélica Filadelfia en Madrid, en España, gloria al nombre del Señor. Como ha dicho, lleva 42 años de ministerio. Y es un hermano que ha pastoreado muchas iglesias, ha vivido muchas experiencias en Dios. Y en esta bendita tarde lo que queremos es eso, que nos cuente y que a través de sus experiencias, a través de cómo Dios la trata con usted, cómo usted ha conocido al Señor, aleluya, poder edificar a otras personas. Que pensamos, tío, que muchas veces en este mundo hay personas que a lo mejor por medio de una predicación no escuchan, o a lo mejor hay otras personas que Dios los habla por medio de una alabanza. Pero también creemos que hay otras personas que Dios los habla por medio de un testimonio, por medio de una experiencia. Y ese es el objetivo de este programa, amén. Para conocerle un poco más, ¿vale? Romper el hielo, que estamos muy tensos. Gloria al Señor. Hemos preparado un pequeño test de preguntas que vamos a hacer a todos los entrevistados, gloria al Señor. Así que lo primero que yo quería preguntarle es aficiones o hobby que le guste hacer fuera del evangelio, digamos, ¿no? O sea, algo que a usted le guste. El fútbol. ¿El fútbol? Sí. Amén, gloria al El Señor. Madrid. Vale. Otra pregunta es, aparte del Señor, ¿vale? Que entendemos que es lo primordial. ¿Qué es lo que usted más ama? Fuera del Señor a mis hijos. A sus hijos, gloria al Señor. ¿A ti, Apuri? También. Pero es un querer distinto. Una película favorita, una película que diga, esta película me marcó. Pues los 10 mandamientos. Amén. La antigua, ¿no? Lo antiguo. Gloria al Señor. Un predicador que más le haya inspirado En mis tiempos, cuando empecé. cuando usted... Ronquillo. El hermano Ronquillo, gloria al Señor. Amén. Un salmista, un músico, un cantante que usted escuchara en su día o ahora. En aquel tiempo, en mi tiempo, cuando empecemos, catalán. El hermano catalán, gloria al nombre del Señor, que Dios lo bendiga. Una comida favorita. Huevo con patatas. ¡Ay, qué bueno! Gloria al Señor. Huevos con patatas, un manjar. Y un lugar al que le gustaría ir y que no ha estado. Israel. A Israel, gloria al Señor. Amén. Empezando, tío, un poco en orden cronológico, ¿vale? La pregunta que yo le quiero hacer, y aquí ya quiero que se empiece a extender. ¿Cuál fue su primera experiencia o el primer recuerdo que usted tiene con las cosas del Señor? Bueno, recuerdos hay muchos, ¿vale? Pero lo que más me marcó fue el milagro, porque bueno, los gitanos siempre hemos sido politeístas, hemos creído en muchos dioses, ¿vale? El tío Ramoncito, el Cristo de Serrajilla, y hemos creído en tantas cosas. Y cuando apareció un gitano,
aquel tiempo, con una joven predicando un evangelio que para nosotros era algo nuevo, diciendo que eso era idolatría, que no era bueno, pues muchos rehusaban a creer. ¿Vale? Entonces, Dios tiene que hacer, desde que tú me preguntaste, o me dijiste que iba a hacer esto, pues yo buscando en el baúl de los recuerdos, he mirado que Dios tenía ya de antemano una preparación para formar a gente salva, una iglesia, y fue por medio de un tío mío, que se llamaba Manuel, que es el abuelo del pastor. Y resulta que Qué bien. nosotros éramos reacios en alguna manera en creer, porque siempre habían creído, aunque mis comienzos fueron muy tempranos. Yo empecé en el año 83-84, ¿Qué edad tenía cuando conoces? unos 14 años. Y aparece un gitano con una niña predicando algo que nosotros nunca lo habíamos escuchado. Nosotros creíamos en las vírgenes, inclusive muchas de mis familias pues llevaban allí, hacían promesas y llevaban pendientes, anillos, buscando una salida para un familiar. Resulta que un tío mío, mi tío Manolo, porque yo trabajaba en las tierras, estando en Toledo, en una finca de Toledo, resulta que ya Dios tuvo un trato con él. Qué bien. Nosotros reaciados de que no queríamos, yo por lo que escuchaba de mi papá, de mis tíos que estaban allí, porque era una casa muy grande, eran aproximadamente 12 hermanos, entre hermanas y hermanos eran 12 o 13 hermanos. Y siempre quería mucho al mayor, siempre lo habían querido mucho, respeta mucho. Y yo recuerdo, en mis recuerdos, Dios ya tiene un trato con él siendo inconverso. En una noche, porque tenía varios tumores, que eso lo he visto yo, tenía aproximadamente entre 6 o 7 tumores que ya se sobresalían del cuerpo. Ella no se acordaba de esto, ese era muy joven. Y yo recuerdo que tiene un sueño por la noche, que yo para mí no fue un sueño, que yo sé que literalmente se murió y Dios se lo llevó. Le dijo, por medio de una rueda, y en la 12 estaba partida, dice, mira, todo este tiempo aún le dijo que la edad que tenía no era la suya, y era verdad. Claro, nosotros reacio aquí y el gitano predicando aquí. En una chabola que empezó, una chabola que se llamaba la chabola del tío Huito. Allí empezaba el gitano a predicar, con una niña que llevaba, que cantaba coritos. Y nosotros reacios de alguna manera, porque creíamos en nuestras vírgenes y en nuestras cosas, a nuestra forma un poco sensibilizar mi familia, la verdad. Sí, ¿qué tiempo? Hace mucho tiempo. Entonces resulta que Dios trata con él aquí y yo sé que el que estaba muy decidido a ir al culto para que Dios hiciera un milagro, ¿vale? Era un primo mío que se llamaba Ramón, que es el padre del pastor, que es primo mío. Y él quería el culto, de tal manera que se lo trajo de Toledo al barrio. Qué bien. Y yo recuerdo que en una sola oración, vino ese gitano, le puso las manos. Al otro día por la mañana, para ponerse la camisa, ya no había ningún tumor. Aleluya, gloria a Dios. Ya no hay ningún tumor. Y eso ya es lo que nos hace a todos, de alguna manera, y sobre todo a mí. Porque yo, aunque era joven, siempre me gustaba pues, estar entre los viejos, escuchar cuando iban a pinar, cuando iban a hacer tratos. Me gustaba esas conversaciones. Y de la noche a la mañana, Dios ha cambiado todo nuestro concepto, toda nuestra mentalidad. Y ahí comienza lo que hoy es la iglesia de Tetuán. Ahí se empieza la iglesia de Tetuán. Sí, eso pasó aquí, ¿no? Aquí en Madrid, sí, en el barrio del Pilar, en un poblado de Chabola, que se conocía como La Huerta. Ahí empieza el Evangelio. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo, pues, había mucha ignorancia en cuanto a la palabra, mucha torpeza en los siervos, porque por eso Dios tiene que hacer de alguna manera. Dios tiene que empezar a hacer milagros, prodigios, liberaciones. Aleluya. Yo recuerdo que cuando yo ya me convertí, acepté al Señor, a los meses me pasé por las aguas y a los meses me levanté de candidato. Porque era otra forma, no había seminario. Y yo ya me uní al pastor porque me gustaba, era algo que me gustaba, me atraía me llamaba la atención de predicar, de traer gente para el culto.
Y empieza un movimiento, porque aunque el Evangelio empezó aquí, eso empezó desde Francia, Filadelfia, empezó desde Francia, se le predicaron a los gitanos, esos gitanos vinieron aquí, convirtieron al tío Emiliano y a muchos hermanos, y eso ya empezaron a trasladar el Evangelio. Pero cuando empieza la fuerza del Evangelio aquí, es en los años 80 y 90. Gloria a Dios. Y ahí empezamos a ver lo que en nuestra vida hemos visto. Milagros, liberaciones. Yo recuerdo que íbamos andando, porque antes no eran como ahora que hay pisos, los barrios se componen de pisos, sino antes se componían de chabolas. Y entrabas y había de toda clase. Había gente noble, buena, pero había otra gente mala. Y yo recuerdo que ya antes, sin tocarlos, ya se manifestaban, mucha gente era sanada. Y la gente, claro, veía estas cosas y de alguna manera a un 100% tenían que creer. Porque ya la duda se encendía. Empezamos a evangelizar, empezamos a predicar y yo recuerdo que esto también llamó mucho la atención porque había un joven que se llevó por lo menos, no sé, 15 o 20 años de la droga y era también muy querido y era muy conocido. Pues ese joven falleció. Ese joven falleció, literalmente falleció. Vino el pastor, que el pastor era el hermano Bastián. Y yo recuerdo que fue en Carlos III, donde le dijo, espíritu de vida, vuelve al cuerpo. Y yo recuerdo que fue así. Aleluya. La muerte no pudo retenerlo. Y recibió la vida. Gloria a Dios. ¿Y eso qué pasó? Pues que empezó a fomentarse en todos los barrios, no simplemente en el barrio Pilar, sino en La Coma, en Tetuán. Aquí veníamos a predicar a este barrio. Digamos que al principio, hace años, cuando empezó, digamos que hubo una explosión del poder de Dios de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Amén. Y eso fue lo que también hizo que el Evangelio, pues digamos, Eso es. explotara lo que es en Madrid. Porque hoy, gracias a Dios, tenemos buenos cantantes y buenos predicadores. Y muchas veces convencido a gente, inclusive por un corito, Sí. por una alabanza, le ha llegado y aceptado al Señor. O por un mensaje que le ha llegado, pero en aquel tiempo faltaba. Había hermanos destacados, pero se podían contar con las manos, los dedos de las manos, ¿vale? Había mucha torpeza, había gente que apenas sabía leer, otros ni sabían leer y predicaban, ¿vale? Pero por eso el Señor tiene que manifestarse de una manera sobrenatural. Y no sé, pero en unos años, el Señor empezó a conquistar todo Madrid. Amén. Todo Madrid. Digamos que, como dice Pablo, no fueron con sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Bueno, yo quería preguntarle, porque antes ha dicho, ¿no? Que se convirtió y a los pocos meses se bautizó. ¿Qué años tenía más o menos cuando se bautizó? Pues yo tenía aproximadamente 14 años, más o menos. Estuve unos meses, no llegó un año, estuve unos meses, entonces me pasaron por las aguas y también a los meses me levantaron como candidato. Claro, es lo que le quería preguntar. O sea, digamos que desde la conversión hasta levantarse de candidato pasó poco tiempo. Nada, no sé si ya dio un año. Como con 15 años ya empezó a... Ya empecé a predicar. ¿Quién lo levantó? El pastor, mi suegro. Tío Bastián. Tío Bastián. Luego, si hay tiempo, me gustaría hablar un poco del tío Bastián que está con el Señor. Amén. Porque yo sé que, como antes ha contado, él ha visto cosas que Dios ha hecho tremendas a través del tío. Gloria al Señor. Se bautiza, empieza como ministerio. ¿La candidatura antes cómo era? ¿Era como 5 años? 5 años. Otros 5 años también. 5 años. Y luego ya empezaban a pastorear o empezó a Sí, pastorear. justamente cuando fui aprobado, Amén. no sé, a los meses así, ya empecé a pastorear. ¿Cuál fue su primera iglesia? Mejorada del campo. Mejorada del campo, ¿qué años tenía, tío? Pues no sé si eran 20 o 20 y tantos años que estaba de ser pastor.
Me gustaría, más que nada también para que quede como ejemplo de nosotros que estamos empezando esta pregunta y de todos los que vean este programa, sobre todo siervos del Señor jóvenes, tendría usted unos 20 años. Sí. ¿En qué años estamos hablando? Yo... Unos 25 años aproximadamente. Y tantos años que Vale. era- Usted vive aquí, más o menos, Sí. ir hasta Mejorada del Campo, Sí. con los coches que no son los coches de ahora. No. Gloria al Señor. No, Cuéntenos un poco. No, el Claro. tema es que antes no había, como ahora tenemos nuestra furgoneta para ir a nuestro mercado y tenemos nuestro cochecito pequeño para ir al culto. En aquel tiempo no había eso. Era la furgoneta la que nos servía para buscarnos la vida y también al mismo tiempo para ir al culto. Y no las furgonetas de ahora, No. ni las carreteras de ahora. No, tiene que ver nada. Muchísimas de las veces, ya mis niños eran pequeños, Israel, Juan eran niños pequeños, y claro, siempre nos dedicamos a la chatarra. Y a veces, muchas veces, el coche que estaba lleno de chatarra, tenías que montarlo atrás. Está mejorada. Mejorar el campo. Y muchas veces, cuando había oración, te tenías que quedar esperando en la furgoneta hasta que la gente cenase, y después, no porque la gente a lo mejor no te quería dar de cenar, si es que no había mucho dinero. ¿Sabes? Gloria al Señor. Amén. Yo sé que luego, una vez que pastoreé allí, ¿cuánto estuvo, tío? Estuve unos meses porque la furgoneta, me acordaré toda mi vida, una F25, se rompió y ya no pude, era imposible. No es como ahora la juventud ahora tiene más libertades de lo que nosotros tenemos, o más posibilidades de las que nosotros tenemos. Antes era que se vivía más tranquilo, pero no teníamos las posibilidades que tiene la juventud ahora. Porque ahora, gracias a Dios, pues lo tenéis todo al alcance de la mano, ¿no? Y lo que no hemos recibido nosotros, pues lo estáis recibiendo vosotros. Lo hemos pasado, yo por la gracia de Dios, yo he roto furgonetas. Recuerdo que tenía una furgoneta, no sé si se puede decir la marca, se puede decir la marca, ¿no? Sí. Tenía una Seata que llevaban en el motor atrás. Hace años de eso, ¿eh? Y yo sé que la quemé, que, o sea, quememos el motor por traer gente a la iglesia. Los llevábamos, los traíamos. Sí. Sí, que el Evangelio no solo cuesta nuestra vida, No. sino que también cuesta nuestro dinero, nuestro bolsillo, gloria al Sí. Señor, las cosas de Dios. Pero le pregunto, y una pregunta sencilla, pero ¿se arrepiente de algo? Gloria al Señor. Es decir, ¿le merece la pena? ¿No podría compartir su sentimiento ahora, después de tantos años? Gloria al nombre del Señor. El ver lo que Dios ha hecho a través de usted. Amén. Y en usted. Amén. Si todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, gloria al Señor, como siervo de Dios, ¿qué nos podría decir? Pues primero, que si empecé algo, si yo fuera así, pues claro, cuando yo empecé a predicar, y como yo, pues muchos hombres en aquel tiempo, pues nos dediquemos totalmente al Señor, a la obra, a la iglesia, al pastoreo. Y en la ignorancia nos olvidamos un poquito de nuestras casas. ¿Vale? Que no está bien, lo que me estáis viendo no está bien. Preocúpese por las cosas de Dios, pero también por su casa. Gloria a Dios. Y a mí me pasó, bueno, que gracias a Dios mis hijos están bien, están bajando a la iglesia. Si me arrepiento de algo, es de no estar, eso, desde pequeño, guiarlos. Haber dedicado un poco más de tiempo también a casa, cuidar a a los los años. Dios. Y bueno, y iglesias que me brindaron de pastorear, a veces por las circunstancias tampoco lo podía. Y eso me está pesando, porque a veces miramos las circunstancias sin confiar realmente que Dios va a proveer, Dios va a bendecir. ¿Vale? Eso es bonito, porque no ha pastoreado una iglesia, ha pastoreado muchas iglesias. Se ha enfrentado a diferentes situaciones. Ha ido a mejorar el campo, como hemos dicho, en una furgoneta de hace muchos años, y ha ido a lo mejor lloviendo o nevando o sin luz y de mala forma, ¿no? O sea, es decir, pasando un mal viaje. Pero él ha podido ver cómo Dios ha provisto y cómo Dios le ha cuidado siempre. Vamos en el trabajo. Siempre.
Volviendo un poco a lo que hablábamos del tío Bastán, que está con el Señor. Yo he escuchado historias, yo he escuchado testimonios impactantes. Si nos pudiese resaltar uno o dos cosas que haya visto, pues algún tema de sanidades, algún tema de liberación, algún tema. Pues sí, muchísimo. Podríamos estar hasta mañana y no terminar. Porque, vuelvo a decir, de alguna manera el Señor tenía que moverse. Tenía que moverse. Y Él se propuso no simplemente ganarnos en la cruz, sino también ganarnos aquí. Y nos ganó. Todo desde la cruz, pero mira. Y he visto. Recuerdo que una vez, estando yo comiendo en la casa de mi suegro, yo recuerdo que le llamaron para que oraran porque los gitanos, y que era verdad, que decía que tenía el don de sanidad. Y yo recuerdo que había un gitano que estaba ya en fase terminal, porque antes no es como ahora, que la gente fallecía o fallece en los hospitales. No, antes la gente se la llevaba a su casa, se le velaba en su casa, estaba allí, porque eso lo he visto yo, tíos míos, familiares míos, que lo hemos llevado a casa, hasta que han partido con el Señor, y se la han velado en la misma casa. Y yo recuerdo que había muchos familiares fuera, el gitanico lleno allí con muchas bombonas de oxígeno, vaya, que el gitano se estaba muriendo. Y le dijo la misma palabra. Ese gitano no estaba muerto, pero estábamos para allá. Sí, pero todavía no Sí, no un había... fiel le quedaba un 10% al gitanico. Pero también le dijo la misma palabra. La que utilizó aquí en el hospital, Carlos III, la utilizó allí al gitano, que estaba en su casa y que estaba con todos sus hijos, con toda su familia. Y también le dijo, el espíritu de vida vuelve a él. Y el gitano se levantó. Y el gitano lo reconoció. Sí. Y eso, como eso, pues he visto muchísimas cosas. ¿El enemigo es real? Sí, muy real. ¿Nos cuenta alguna experiencia Sí. por el Señor? Experiencia podemos contar muchísimo. Vamos a ver, creo que esto para la juventud, el mayor milagro que ha podido hacer el diablo en la tierra es hacerle entender a la juventud que no existe, que no es real. Aleluya. Pero ya te digo yo, por las experiencias vividas, como creyente y como siervo, que es real y puede hacer mucho daño. Recuerdo que predicando en este barrio donde yo vivo ahora, no eran pisos, eran casas bajas. Y este barrio era pensión del diablo. Este barrio. Sí. Yo recuerdo que predicando con el pastor se manifestó una muchacha con una manifestación sobrenatural, ¿vale? De tal manera que nos impactó y habíamos visto liberaciones, pero como esa manifestación era algo sobrenatural. Bueno, con el tiempo es liberada, estamos aquí, queda liberada, pero yo sé que a mí me está persiguiendo alguien. Yo sé que me persigue. Y gente que nos trajo aquí con su coche, su furgoneta, no pudo resistir a eso y se marchó. Y nos dejó a patas. Entonces que los hermanos los llevaron. Se asustaron. Se asustó, atemorizado, porque ya... Y yo recuerdo que yo cuando me empiezo a recostar en mi casa, en mi cama, yo escucho como una serpiente, pero literalmente, no es instinto mío. Es un sonido muy raro, muy diabólico, y yo sé que algo es mío, yo sé que algo me ha perseguido, ¿vale? Y son experiencias que ahora, bueno, nos echamos raíz, pero en aquel tiempo para mí fueron muy fuertes. Yo escuché una serpiente, debía ser cascabel porque sonaba como una serpiente cascabel, y yo recuerdo que yo empecé a reprender y a buscar al Señor. Mira, está aquí. Ese estaba a mi lado acostado, Juan, que es el mayor. Yo recuerdo, y esto no es un sueño, esto fue literal, que digo, Puri, algo se mueve en el niño. O sea, desde arriba a abajo, bueno, ahí está él. A cachos, como coge papel y lo rompe. Pues toda la ropa del niño hecha cachos.
cachos. ¿Vale? El diablo quiso atacarme de una manera porque era en esa casa la que operaba era esa mujer. O sea, la que hacía lo bueno y lo malo era esa mujer. Sí. Entonces el diablo ahí se sentía a gusto. ¿Vale? Y cuando él liberaba, yo sé que me habían perseguido algo maligno venía detrás de mí. Y yo empecé a orar, porque antes el evangelio era ayunar y orar. Así nos tirábamos las 24 horas del día. Esto es Y importante. tengo testigos, ¿vale? Porque esta batalla que hemos comenzado no se gana ni aun predicando, sino orando. Amén. Amén. Sí, sí, sí. Últimamente parece que ayunar es pecado. Gloria al Pues, nombre del Señor. dice la Biblia que ese género, hay género, hablando de los diablos, de los demonios, que sale con oración y ayuno. ¿Vale? Yo recuerdo que el niño no le tocó nada de la piel, pero de arriba hasta abajo, y que antes no teníamos móviles, si es como le fuera hecho una foto, Se graba, sí. o sea, como papel que lo ha roto, pero todo el vestimiento, todo. Y eso fue porque la liberaron Sí, y como que no se quedó a gusto. no se quedó a gusto. Jehová reprenda al enemigo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Una pregunta, tío, que le quiero hacer es: ¿cómo ve la iglesia actual? Es decir, digamos, en qué hemos mejorado, pero qué nos falta también. Muchas veces se predica de decir, hemos perdido el primer amor. Entonces, un poco, ¿cuál es su visión de la iglesia de hoy en día? Vamos a ver, aunque dice que es un reproche que el Señor hace a una de las iglesias de Apocalipsis, de Asia, que tengo algo contra ti, que has perdido tú. Dios no tiene ni primero ni segundo amor. Le está hablando que ha perdido la pasión. Amén. Y habla de pasión. Porque Dios nos ama desde el principio por su amor. Creo que se ha perdido, hoy en la actualidad, se ha perdido la pasión. La pasión por la dedicación en la obra del Señor. También, y lo digo, sé que me va a escuchar mucha gente, también estamos consintiendo, se ha consentido cosas que no se tenían que consentir. Y hemos tenido que coger que yo lo he hecho siempre que he estado de pastor, porque yo no voy a entretener, y sé que muchos me están escuchando, que me conocen, no voy a entretener, yo voy a pastorear, ni a hacer amigos, ¿vale? Si tú te quieres arrimar a mí, como pastor, pues gloria a Dios por ello. Pero Dios me llamó para pastorear, y pastorear es ordenar, ¿vale? Corregir las deficiencias de mi iglesia. Y hoy, podría decir que es verdad que en aquel tiempo éramos más torpes, pero había más pureza en la antigüedad. Entonces, Sí, a lo mejor había menos conocimiento, pero había mucha más consagración y mucha más dedicación, ¿no? consagración, y la gente luchaba de alguna manera por no entrar en el pecado, o deleitarse en el pecado, o practicar el pecado. ¿Me comprende? Pero hoy, que es un tema que se tenía que predicar, hoy muy a menudo, y es que parece ser que para todo el mundo hay cielo, y realmente no para todo el mundo hay cielo. Dios perdona, es nuestro abogado, pero la persona que practica el pecado, al final, pues va a terminar mal. Y esto hay que predicarlo, es verdad que la gente dice que estoy mal y cómo van a predicar así. La verdad es la verdad. Estés bien o estés mal, tienen que predicarte la verdad. Apártate del pecado, conságrate para el Señor, porque realmente vivimos 4 días contados. La vida pasa rápido, ¿no? Rápido, muy rápido. Yo empecé siendo un niño y hoy soy abuelo, ¿vale? Tengo 55 años, pero serían menos 55 años. Y parece ser que fue ayer, porque el tiempo no hay quien lo detenga.
Por eso aprovecha el tiempo que Dios te dio. Amén. Gloria al Señor. Bueno, le iba a hacer la pregunta de qué reformaría hoy en día. Nos van a matar, por reformaría muchas cosas. No, bueno, algo que diga, este punto, hemos hablado El de alguno punto- de ellos ahora, pero vamos a ver, algo principal que diga esto. Vamos a ver. Esto empezó hace tiempo, hace ya cuando yo empezó el tema de que parece ser que, bueno, que se predicaba en aquel tiempo, gánate la salvación, gánate la salvación. Y hay gente que cree hoy que por acudir simplemente al culto ya tiene una salvación. Y no es así. Ni el culto te restaura, ni el culto te salva. Te salva Cristo. ¿Que son cumplimientos de la Escritura? Sí. Pero yo cambiaría ahí el tema de hacerle entender a la gente que lo que nos va a llevar al cielo es ser personas dedicadas, consagradas y apartarse del pecado. Amén. Eso es lo que yo creo hoy. Y no es vivir con la que es necesario el culto, tenemos que acudir al culto, es un cumplimiento de la Escritura, pero entender que el culto no me va a cambiar, que el culto no me va a salvar, que me salva Cristo y me cambia Cristo. Aleluya. Sí, digamos que no es solo formar parte de una iglesia o de un círculo religioso, sino de convertirse al Señor. Y el convertirse al Señor nos lleva al culto. Amén. Pues la otra vez meditaba yo en eso que decimos, el culto no salva, pero el salvo va al culto. Claro. Amén. Entonces, más o menos, ¿no? Eso, ¿no? Hacer hincapié un poco más en la vida, digamos, de intimidad con Dios y de vivir cerca de Dios cada día, ¿no? Vale. ¿Qué es para usted porque esto es importante, esta pregunta sí es importante, gloria al Señor, porque muchas veces cuando decimos de predicar una predicación para matrimonios, ¿no? Bueno, yo pienso que una predicación para matrimonio la debería predicar gente con más experiencia que yo, por ejemplo, ¿no? Porque yo pues tengo, como todos vosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, Vicente, el tío José, el tío Tomás, pues tienen mucha más experiencia. Entonces, ¿cómo ve usted el matrimonio en Dios? O sea, ¿o qué consejo daría a los matrimonios en el Señor? Para crecer como matrimonio en el Espíritu, me refiero. Bueno, lo primero es que para que un matrimonio empiece a crecer en el Señor tiene que haber comunicación. Amén. Y hacerles entender la posición del hombre y la posición de la mujer. Según el libro de Génesis, la mujer creada con un solo propósito: ser ayuda idónea para el compañero. Pero el compañero también debe entender que no vale más que la compañera, que hemos costado el mismo precio delante de Dios. Entonces, todo es el diálogo, hablar lo que produce los sulfados, que esos sulfados te pueden llegar a lugares peligrosos. Parece que es una tontería, porque le digo a los que me están escuchando, el peor enemigo que uno tiene no es la compañera, soy yo mismo. Amén. ¿Vale? Entonces yo creo que la unidad empieza con el diálogo, buscar al Señor si se puede, juntos, y siempre hablarlo, lo que hace bien en una casa y lo que no hace bien en otra. Y que nunca, jamás, la mujer le quite la autoridad al hombre cuando regaña a un hijo. Claro, le regaña para bien, o viceversa. Eso es lo que yo creo ahora. Sí, hemos empezado, claro, diciendo que el diálogo es lo más importante, ¿no? Y intentar, de alguna forma, orar juntos y estar juntos para crecer juntos. Respetar al compañero, ¿no? Pero que el compañero también claro, respete a ella. Pues, Y no queda mucho de entrevista, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, los tiempos que vivimos, yo lo vivo como joven, no soy tan joven ya, Juan, no somos tan jóvenes, gloria al Señor, pero son tiempos peligrosos para la juventud. El enemigo hoy en día utiliza muchas artimañas, a unos de una forma, a otros de otra, pero él siempre tiene estrategias para contaminar, digamos, a la juventud. Y la juventud es el futuro también. Entonces,
¿Qué consejo podría dar a la juventud dentro de lo que es, digamos, los ataques a los que está expuesto, tío? Porque hoy en día, no sé si hace años había muchas cosas, pero es que hoy en día es como que se ha multiplicado la maldad. Vamos a ver. Mira, quisiera hacer hincapié en esto. Cuando empezó el Evangelio, en los 80 y 90, con más fuerza, en el largo de Madrid, pero también empezó la droga. Mucha gente se enganchó en aquel tiempo sin saber que se estaba haciendo toxicómano. Destrozó muchas casas y muchos hogares. Pasó el tiempo, el Evangelio venció, porque mucha gente dejó de traficar, de drogarse. Y hasta ahora, que estaba el Evangelio bastante fuerte, ha surgido otro tema que se llama marihuana. Porque el diablo no está de balde, que Dios lo reprenda. ¿Me estoy escuchando la juventud? El diablo no está de balde. Sé que aún hoy hay cosas muy bonitas. Muy bonitas. El diablo posiblemente sea uno de los mejores predicadores. Porque convenció a ángeles. Nosotros predicamos a las personas. Él convenció a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué política, qué mensaje llevaría para convencerles? No nos va a convencer a 4 gitanicos que no tenemos mucha cultura o conocimiento de esas cosas. Pero desde la experiencia, para la juventud, aférrate a la cruz. Amén. Tampoco el Señor te va a quitar nada bueno. No, que estés con tus amigos, que te comas una hamburguesa, que te tomes una cerveza con tus amigos. ¿Vale? Eso Dios no te lo va a quitar. Te va a quitar que te emborraches, que tomes cosas que no debes tomar. Eso sí Dios te lo va a quitar. Pero yo diría a la juventud que me está escuchando, he luchado y gracias a Dios había un tema antes, moverte, que te metías en una casa o te metías en la iglesia con cierta persona drogadicta y estabas con él hasta que se liberaba. O sea, que era lo bestia. Pero lo hemos hecho y se pasa muy mal, lo pasa muy mal. Sí, Era lo bestia. a lo bestia. O te quitas o te mueres, o no te quitas. Y yo recuerdo que, porque, y yo sé que muchos de aquí conocen, pero el diablo es un malo mortuto. Entonces, aférrate al Señor, abraza la cruz, abraza el Evangelio. Te lo digo de la experiencia porque yo llevo desde los 14 años. Desde los 14 años. Y decirles que el mejor lugar, el mejor sitio, se llama Jesús. Amén. Se llama Evangelio. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto llevamos, pastor, de grabación que sale ahí? 38 minutos y medio. Vale. Un par de preguntas más, ¿vale, tío? Hablando un poco así del Señor, ¿vale? Que es un Dios de atributos. Sí. Sé que es una pregunta un poco así, pero ¿con qué atributo se queda? O sea, ¿qué atributo no le gustaría resaltar? El amor. Amén. Somos el fruto de su amor. Amén. Bueno, como ha dicho, lleva muchos años predicando, gloria al Señor. Pero en aquellos tiempos, es verdad que ahora tenemos muchas más facilidades para acceder a material bíblico o teológico o vídeos o lo que sea, seminarios, etc. Pero en aquel tiempo era más complicado, no tenían tantas herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo buscaban en la palabra? Primero se buscaba de rodillas. Muy bien. De rodillas. Pero esto para lo que me están escuchando. Pero no 10 minutos ni 15, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Luego empezabas a leer. Es verdad que tenemos alcance en aquel tiempo a comentarios. Y eso nos ayudaba mucho. Pero vamos, que todo lo que recibíamos mayormente era por la iluminación de la palabra. Rema. Sí. Bueno, pues para terminar, vamos a dejar Sí. que nos comparta, si usted quiere, Sí. un verso, algo que Dios ponga en su corazón, libremente, digamos,
nos comparta algo para nosotros, para los que estamos aquí, para todas las personas que lo van a ver, algún versículo que usted quiera compartirnos. Gloria al Señor. Con esta Biblia, hermanos, disciplina. Quiero decir que con esta Biblia, Disciplina, esta Biblia, porque he dicho que vino un gitano predicando que era Bastián, se convirtió en mi suegro. Esa niña se convirtió en mi mujer. Y con esta Biblia nos predicaron. ¿Vale? Entonces, También la usa para disciplinar. Y es de letra súper grande. porque estoy medio ciego, ya lo veo. Ya termino. ¿Qué quieres que os comparta? Es un pensamiento, un verso que recuerde, que le venga a la mente. Algo que... La verdad que no sabemos quién va a ver este programa, pero a lo mejor justo este verso es para alguien que lo ve. ¿No? Vamos a hablar con él. Desde lo que hemos empezado, como hemos dicho, Juan 3:16, que es la joya del Nuevo Testamento. Amén. No pasa nada, eso se edita luego. Y mientras busca Juan 3:16 también. Ahora Dice, sí. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amamos Dios al mundo. Vamos a ver. Por desgracia, los hombres hacen excepciones de personas. Amo a aquel porque es mi primo, aquel porque es mi hermano. Y hacemos excepción de personas. De alguna manera. Pero el amor de Dios alcanza a todos. A buenos, a malos, a drogadictos, a borrachos, a gente perdida. Dios te ama. Amén. Y por medio de ese amor quiere que te unas a esta familia que es extensa y grande Amén. y llena de felicidad y de gozo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso te animo, si me estás escuchando y lo necesitas, porque he visto gente perdida, gente arruinada, desahuciada por la familia. Inclusive los padres habían renegado de ellos. Pero yo no sé qué pasó. Escucharon 4 mensajes de la palabra de Jesús, entendió el amor de Dios y gracias a ese amor Amén. hoy son siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues darle gracias por su tiempo, por su casa. Bueno, no se ve, pero hemos invadido la casa. Gloria al Señor. Si quieres tomar una toma tú para luego incluirla, gloria al nombre del Señor. Está con nosotros también nuestro hermano, el pastor de la iglesia, nuestro hermano Samuel. Gloria al Señor. Tío Vicente, Lolo. Ese Antonio. también es un milagro vivo, Pero el adolescente, sí. Amén. Un testimonio vivo, gloria al Sí, sí, Señor. sí. Nuestros seguidores, tío Tomás, amén. Gloria al Señor, Juan. Tío, que Dios le bendiga. Gracias por este tiempo que nos ha dado. Esperamos haberle hecho bien y esperamos y sabemos que va a...